Contento también de poder seguir con nuestra serie, de avanzar en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a abordar una de las preguntas más conocidas, una de las escenas más conocidas de Jesús, ¿no? Una en la que Él nos dice que le demos a Dios lo que es de Dios y que demos al gobierno lo que es del gobierno. Es la última semana de vida terrenal de Jesús y acaba de contar aquella parábola con esa aplicación explosiva en contra de los líderes religiosos. Y si recordáis, Jesús se enfocó en la generosidad de Dios, se enfocó en la gracia de Dios y se enfocó también en la gloria de Dios. Y le hace saber a esos líderes religiosos que el juicio está cerca. Como os podéis imaginar, a esos personajes no les gustó aquello que Jesús les acababa de decir. Fijaos en Marcos capítulo 12, versículo 12, donde lo dejamos la semana pasada. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Como no pudieron arrestarle en ese momento, lo que vemos a continuación es que se reúnen y piensan en otro plan, como vemos en el versículo siguiente. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Seguro que escogieron a los más astutos para ver de qué forma podían tender esa emboscada a Jesús. En Mateo 22:15, la Nueva Biblia de las Américas, que estoy leyendo también últimamente, dice que querían atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Bueno, hablando de palabras, el año pasado la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, añadió más de 2.500 palabras nuevas, entre ellas la palabra troll. ¿Sabéis qué es un troll? Los trolls, aparte de aquellos seres míticos que veíamos en la televisión, en aquellos dibujos de los Ewoks. ¿Cuánto veíais los Ewoks? Yo veía, ¿no os acordáis de los Ewoks? Somos los Ewoks. ¿Te acordáis de eso o no? Yo estaba deseando el domingo que acabara el culto para llegar a casa y ver los diminutos, y después de los diminutos, a eso también os acordáis, Y después de los diminutos daban los Ewoks, y yo quería ver los Ewoks, y ahí aparecían aquellos personajes que se le caían los mocos feos, esos eran los trolls, pero fijaos, ahora ha cambiado esa situación, ¿no? Aparte de esos trolls, ahora también se le llama troll a la gente que se mete en las redes sociales, en los foros de internet, a publicar mensajes provocativos, ofensivos, fuera de lugar, con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear la conversación. Eso es lo que dice la nueva acepción de esta palabra en el diccionario de la RAE. Si los fariseos y los herodianos hubieran tenido Facebook o Twitter, seguro que hubieran troleado a Jesús ahí, o lo hubieran intentado por lo menos. Pero como no había internet en esa época, pues tenemos que ir al relato bíblico y ver qué es lo que sucedió, ver esa conversación en primera persona. Y lo que sucede ahí es lo siguiente, lo tenemos en nuestras pantallas, Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. En Lucas 20 nos dice que este grupo seleccionado de fariseos y de herodianos eran espías. Utiliza esa palabra, eran espías. Los fariseos y los herodianos representaban los extremos opuestos del abanico político que se daba en esa época. Además, se daba una situación tremenda. Así como nuestro país está lleno de sobornos entre partidos políticos, de cajas B, de tarjetas black, de canales de televisión en competencia a ver quién se queda el trozo más grande del pastel, enfrentamientos en las calles, aunque ahora ya no sale porque no interesa, pero siguen ahí, enfrentamientos en las calles entre la policía y los radicales, no solo en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia, en Madrid, en toda España está sucediendo esta misma situación, está el ambiente un poquito crispado.
Así también estaba la situación, el clima político en Jerusalén en ese momento. Era un polvorín. Solo hacía falta una cosa para que todo estallara, para que todo explotara. Y mirad, aquí en la pantalla he tratado de resumir en esas dos columnas las diferencias que hay entre esos dos grupos, entre los fariseos y los herodianos, o herodianos y fariseos. Lo que vemos es que los herodianos eran seculares, es decir, no tenían el temor de Dios, no pensaban en las cosas de Dios. Los fariseos se creían los únicos intérpretes de la ley y que ellos conocían a Dios mejor que a nadie. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los herodianos estaban a favor del gobierno de Roma. Ahora, los fariseos pensaban que quien debía gobernar por encima de todas las cosas era Dios. Luego vemos que los herodianos están, lógicamente, a favor de Herodes, los fariseos están en contra de Herodes, los herodianos están a favor de los impuestos que el Imperio Romano cobraba, pero los fariseos no quieren pagar ese impuesto, están en contra de los impuestos, así que, como veis, son dos grupos que chocan, pero tienen algo en común. Los herodianos odian a Jesús y los fariseos, por lo que hemos visto durante todo este recorrido que llevamos en el Evangelio de Marcos, también odian profundamente a Jesús. Y aunque tenían agendas y plataformas políticas opuestas, la conclusión es que los herodianos, que eran judíos, como os digo, que estaban a favor del gobierno de Herodes, temían que Jesús hundiera ese gobierno. Y los fariseos estaban preocupados de que Jesús eclipsara la religión que ellos habían montado. Los fariseos están listos ya en este momento para acusar a Jesús de herejía y los herodianos están ansiosos por acusar a Jesús de traición contra el Imperio Romano. Pero ahora estos dos grupos tan diferentes se unen para acabar con un enemigo común. Están viviendo el antiguo dicho de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así como la justicia puede unir a la gente, también el mal puede unir, puede agolpar a la gente. Y eso pasa incluso hoy también, cuando las personas que desprecian las creencias de los demás se reúnen para atacar a aquellos que creemos o a aquellos que creen en Jesús, para desafiarle. El Salmo 2, versículo 2, un salmo mesiánico, un salmo que habla ya del anuncio de Jesús, dice, se levantan los reyes de la tierra, Salmo 2, versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. La palabra ungido se traduce también como Mesías en este salmo. Empiezan adulando a Jesús. Un truco de la psicología barata, ¿no? Para ver si pueden ablandar al Salvador. No sé si alguna vez os ha pasado eso. Yo recuerdo en una ocasión esta situación y bastante triste, bastante lamentable, pero mirad, un muchacho me llamó para que me reuniera con él en su casa, incluso nos invitó a cenar a Dulce y a mí, y antes de la cena empezó la conversación así, y yo dije, uy, dijo, Pablo, tú tienes un corazón tan grande por la gente, eres tan amable, te veo una persona tan noble, sé que cuando predicas buscas el bien de la gente y buscas que la gente conozca a Cristo. Y dijo esto literalmente, pero yo no quiero estar acojonándome cada domingo de si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Estoy cansado de que prediques cada domingo acerca de la cruz. Fijaos, triste. Pero ¿cómo empezó su conversación? Yo sé que eres bueno, sé que eres un pastor amable, que cuidas de la gente, para luego, ¡pam! Ahí viene, ¿no? Y estos están intentando algo parecido. Pero fíjate, el Salmo 140, versículo 5, dice que los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí, hablando también acerca de Jesús, lo que querían hacerle. Estos espías, como os digo, empiezan utilizando un título respetuoso hacia Jesús, ¿no? Maestro, afirmando también su integridad. Sabemos que eres veraz, sabemos que hablas con verdad. Además, no les hace falta revisar los datos de las últimas encuestas para ver qué es lo que la gente piensa de él o qué piensa él de la gente, porque directamente le dicen, no buscas el favor de nadie, eres el mejor Jesús, eres imparcial. Todo lo que estaban diciendo acerca de Jesús, ¿sabes qué? Es cierto, estaban diciendo la verdad estos personajes, pero no creían nada de eso. Lo identifican como alguien que enseñas el camino de Dios con verdad. Sabían que él enseñaba el camino de Dios, pero no se sometían a la voluntad de Dios. También vemos eso en nuestra cultura. La gente puede decir cosas muy buenas acerca de Cristo, pero al final no se someten a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pensando que tienen a Jesús
justo donde ellos quieren, estos actores de ese poder político elaboran una pregunta que ellos creen que van a poner a Jesús en un dilema. Creen que Jesús en este momento ya está entre la espada y la pared o contra las cuerdas y que no puede salir, que está arrinconado, ¿verdad? Dice, ¿es lícito? Le hacen estas preguntas. En realidad son dos preguntas. ¿Es lícito, dice, pagar impuestos al César o no? Y la otra pregunta es, ¿pagaremos o no pagaremos? Esta era la pregunta del día. Y querían que Jesús respondiera para poder atacarlo. Y si os fijáis, no es una pregunta ambigua. Si te preguntan, ¿pagamos o no pagamos? La respuesta es, ¿sí o no? Esa es la respuesta, no hay más. Y eso es lo que querían escuchar ellos. Un sí o un no. El tema de los impuestos siempre es algo delicado. ¿Es cierto o no es cierto? Hace unos meses se hablaba de esto que tenéis aquí en la pantalla. Pánico por los impuestos en Cataluña. Pánico por los impuestos en Cataluña. Esto hace 4 meses. La reforma fiscal está en los titulares, otra vez de nuevo, en cada periódico. Si tú lees el periódico entre semana, vas a ver la reforma fiscal en cada 2 o 3 páginas. Ahora tengo unos seguros que están a punto de vencerme y sabéis que con un tiempo de antelación te envían un correo electrónico o algunos te envían incluso una carta para decirte cuál es el nuevo precio de lo que vas a tener que pagar. Y resulta que ahora los seguros que tengo son un pelito, unos euros, muy poco, pero un poco más caros que el año pasado. ¿Por qué? Porque esta reforma fiscal lo que ha traído a Cataluña es que los seguros pasen de tener un IVA del 6% a un IVA del 8%. Pero bueno, los israelitas en la época de Jesús tampoco tenían impuestos tan duros o impuestos tan fuertes como podemos tener aquí, como el 21% del IVA o el 4% en otras cosas, el 7, el 10, etcétera. Los israelitas durante la época de Jesús, como os digo, no tenían impuestos desorbitados, pero se resistían a pagar esos impuestos, porque pagar los impuestos era un recordatorio constante de que seguían bajo el yugo del Imperio Romano y no les gustaba eso. Tenían un impuesto sobre la renta del 1%. También tenían un impuesto sobre el terreno. Tenían que pagar el 10% de los cereales. Si tú tenías un terreno y producías cereales, el 10% era el impuesto que había que pagar a la corona. El 20% a la corona al Imperio de Roma. El 20% del aceite, el 20% del vino. Había un impuesto comercial. Cuando se trataba del transporte de mercancías a diferentes ciudades, se cobraba un impuesto al pasar por según qué puestos de control o según qué lugares. Y si recordáis, el trabajo de Mateo era ser recaudador de impuestos. Él estaba en uno de esos puestos de control cobrando a la gente que pasaba por ahí, ¿no? Mateo, como digo, tenía ese trabajo antes de dejarlo todo por seguir a Cristo. Luego había el impuesto al censo o el impuesto a la comunidad, que era el salario de un día, un denario. Es lo que tienen que pagar José y María cuando van ellos hacia Belén, porque se levanta aquel edicto por Augusto César en el que todos tienen que ir a inscribirse. Y para inscribirte no es gratis. Para inscribirte tienen que pagar un denario. Cuando ellos van a inscribirse tienen que pagar un denario. Y lo que nos plantea esta escena ahora es lo siguiente. Como os digo, la respuesta que ellos esperan es sí o no. Si Jesús se opone al pago del impuesto al César, pues entonces tendría un problema con Roma. Por otro lado, si aprueba el impuesto, va a tener problemas con los judíos. Dependiendo de su respuesta, los herodianos mandarían a arrestar a Jesús o los fariseos finalmente tendrían la evidencia que necesitaban. Así que, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Sería enemigo de Dios o sería Jesús enemigo del gobierno? Creo que nos puede ayudar un poco a conocer algunos antecedentes históricos, muy brevemente. Cuando Judea se convierte en una provincia romana en el año 6 después de Cristo, se hace otro censo para que los romanos puedan hacer cumplir ese impuesto por cada una de las personas. Y un nacionalista llamado Judas, no el Judas que todos tenemos en nuestra mente ahora, un nacionalista llamado Judas lidera una revuelta contra ese impuesto porque él no quería que los impuestos se destinaran a pagar a los romanos, que eran aquellos que estaban subyugando, que estaban aplastando a los judíos, los estaban oprimiendo. Iba para el ejército ese impuesto y conocemos sobre ese alzamiento y cómo termina también en Hechos 5:37. En Hechos 5:37 se nos dice que después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y dice que llevó mucha gente tras sí, pero fijaos, él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Así que en este momento
Esperan que Jesús muerda ese anzuelo de su trampa al ponerse al lado o de parte de lo que hizo este otro Judas. Pero en lugar de decantarse por un lado u otro, hacia la derecha, hacia la izquierda, Jesús deja eso por un lado y Él eleva todo eso a un plano superior, algo completamente distinto. Estos enemigos comienzan halagando a Jesús, como hemos visto, y luego Él los aplasta. Jesús va a través de la falsedad de esos fariseos y el odio de los herodianos. Y yo me imagino los herodianos y los fariseos diciendo, choca, tío, lo hemos conseguido, ¿has visto? No sabe qué responder, míralo, está ahí parado y no dice nada, pero la alegría no les dura mucho. En el versículo 15 nos dice, pero Él, Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. En Lucas 20 dice que Jesús conocía su astucia. En Mateo 22 describe cómo Jesús conocía también su malicia. Esos personajes como espías eran espías hábiles, eran espías astutos, mañosos, como dicen en Guatemala y en otros países. Estos usuarios de esas máscaras, esos hipócritas, esos aduladores, no estaban realmente interesados en lo que debían hacer. Su interés no era si tenían que pagar o no tenían que pagar. Solo querían que Jesús se incriminara a sí mismo, que Él se equivocara, que dijera algunas palabras para que uno de los dos grupos tuviera un motivo para eliminarlo, para sacarlo del mapa. Pero antes de que puedan decir algo, Jesús pide concretamente la moneda que se utilizaba para pagar ese impuesto. Me los imagino buscando ahí en los bolsillos de las túnicas, así como hacemos nosotros cuando vamos al supermercado a buscar el carrito. Ahora en el Mercadona no hay moneda, pero en otros llegas y si no llevas la moneda, pues estás ahí buscando qué puedes meter para llevarte el carrito. Me los imagino así buscando por ahí qué es lo que llevan, ¿no? Y es interesante que Jesús no lleva ninguna de esas monedas encima. Los fariseos probablemente estaban emocionados, ¿no? por darle una de esas monedas, pensando que a lo mejor él así se pondría de su lado y entonces podría alterar por otro lado a los herodianos. Pero al pedir una moneda, Jesús los pilla desprevenidos. No se esperaban esa respuesta, no esperaban que él pidiera en ese momento una moneda. Y mientras rebuscan, como digo, en sus bolsillos para encontrar alguno de esos denarios, estoy seguro de que se estaban preguntando cuáles son las intenciones de Jesús al hacer esto. ¿Por qué estamos buscando aquí una moneda para dársela? No sé si vosotros podéis sacar una moneda de vuestro bolsillo ahora. ¿Lleváis monedas? ¿No? Buscar, a ver si lleváis una moneda. Vamos a buscar, a ver si tenéis por ahí alguna moneda. No os preocupéis, que la ofrenda ya la hemos recogido. Es para otra cosa, ¿vale? Pero a ver si tenéis alguna moneda por ahí. Los que dicen que no tienen moneda, a lo mejor le puedes compartir alguna a otros de los que estamos por aquí, porque ya aprendimos en Hechos capítulo 4, 32, que la iglesia primitiva tenía todas las cosas ahí en común, ¿no? Podemos compartir algo. ¿Tenéis monedas? ¿Hay alguna moneda por ahí? ¿Tenéis monedas de euros sobre todo? ¿Sí? ¿Hay alguna de las monedas que veáis la cara del rey? ¿Tenéis alguna moneda con la cara del rey? ¿Sí? ¿Me la puedes dar? Gracias. Gracias, cariño. Muy bien. Jesús levanta allí la moneda delante de todos, capta su atención de esta forma, ¿no? Y muestra ese denario que se utilizaba para pagar ese impuesto al César. Estaba acuñado en Roma. Algunos dicen que en Francia estaba también una fábrica de monedas muy grande del Imperio Romano y estaba hecho de plata. En aquella época las monedas se utilizaban para hacer propaganda política y para recordarles a la gente que eran súbditos de Roma. Así como cuando en España vivimos la dictadura y en todas las monedas estaba la cara de Franco y decía, Franco, ¿qué decía? No sé qué de España, caudillo de España por la G punto de Dios, ¿no? Porque no cabía gracia de Dios, menos mal, ¿verdad? Pero ¿para qué era esa moneda que Franco hizo en todas las monedas de 25, de las pesetas, de todo? Porque propaganda, ¿no? Para que le estuvieran viendo continuamente. Pues así funcionaba entonces, ¿no? Y viene Jesús y muestra el lado de la cara. Y tenéis un denario aquí en la pantalla para que veáis un denario exactamente de aquella época. Un denario como el que sostuvo Jesús en su mano. Y sostiene ese denario en sus manos y todos ven la cabeza del emperador y esa inscripción que dice Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Esa es la inscripción que está ahí en latín. En la otra cara de la moneda, si pasamos a la siguiente imagen, hay una figura femenina sentada en un trono, con una corona, con estas palabras. Esas a lo mejor se entienden un poco más. En este lado dice Maxim Pontific.
En latín sería como Maximus Pontifex o Pontifex. Ahora, ¿qué significa eso? Pues creo que todos lo sabemos, ¿no? Maxim Pontifex significa sumo sacerdote. Así que efectivamente, esa moneda del denario que todos tenían por ahí era un ídolo portátil que promovía continuamente la ideología pagana. Fijaos, en un lado la cara del César y en el otro una mujer que dice que era sumo sacerdote. Como he dicho antes, el salario, un denario era el salario de un día de un soldado. Para ponerlo en nuestro contexto podemos pensar tal vez en lo que cobra un policía nacional, ¿no? Dependiendo, para hacer una media, dependiendo del destino que tengan, del rango, etcétera. Pero un policía nacional más o menos cobra entre 75 y 150 euros al día. Así que eso es lo que ellos tenían que pagar en ese impuesto. Normal que no quisieran pagarlo, ¿no? ¿Quién quiere pagar 75 euros como mínimo o 150 por algún tipo de impuesto? Pero puedo pensar en algunas razones por las que Jesús pide que le traigan esa moneda. La primera es que Jesús quiere enseñar algo interesante, y es que Jesús no tenía el dinero encima. Como sabemos, había otro que era el tesorero y que era el que llevaba el dinero con los apóstoles, ¿verdad? Con los discípulos. Pero esto nos muestra también de alguna forma que Jesús o el grupo no llevaba ese dinero encima. Está diciendo que Jesús era pobre, no tenía ni siquiera un denario para decir, ¿habéis visto el denario? Mirad, aquí lo llevo. Pues el denario tiene en esta cara. No. Pide un denario porque no lo lleva. La otra cosa es que él quería que todos vieran que los líderes religiosos tenían una moneda con un ídolo encima y no parecía que les molestara mucho. La otra cosa es que este método de enseñanza los involucra personalmente, mientras Jesús los hace observar y está tocando ese denario, ¿no? Algo así como lo que se me ocurrió para mí en este día. Espero que no os olvidéis de esta predicación. Solo acordaros del denario y que sacamos aquí los euros cada uno que teníamos por ahí. Jesús está moviendo ahora la discusión de un plano político a un principio personal. Con todo el mundo, como os digo, prestando atención a Jesús y a esa moneda, escuchamos esa frase. ¿De quién es esta imagen?, pregunta Jesús. La respuesta es obvia, ¿no? Así que responden rápidamente, pero luego se dan cuenta de las implicaciones de haber respondido, de lo que ellos han dicho. Y ahora resulta que es Jesús quien los tiene a ellos donde Él quiere. Ahora es Jesús siempre, ¿no? Pero en ese momento se ve evidentemente cómo Jesús está dominando esa situación. Me imagino luego a Jesús tirándole la moneda y a quien se la dejó, ¿no? El Salmo 9:16 nos dice, el impío es atrapado en la obra de sus manos. Ahora la situación ha cambiado. Ahora son ellos los que tienen la obligación de responder a la pregunta de Jesús. Y vemos esto en el versículo 16 al final. Y ellos le dijeron, obviamente, ¿de quién es esta imagen? Del César, contestaron. Y me encanta cómo Jesús enfatiza su punto en el versículo 17. Entonces les dijo, dad al César lo que es del César. La moneda pertenece al César, así que devolvédsela, dádsela a él. La misma gramática que utiliza Jesús, la misma forma de expresarse es posesiva. ¿De quién es? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y es curioso porque los impuestos, como aquí nos pasa, no son opcionales. Los impuestos son obligatorios, los tenían que pagar sí o sí. A César se le debe el denario porque él es el dueño del denario. A él es a quien tienen que darle. Y quiero detenerme muy brevemente por unos minutos para que podamos hacer un viaje muy rápido a través de la Biblia, así a vista de pájaro, para ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a nuestras responsabilidades con el gobierno y nuestras responsabilidades con Dios. Tenemos por lo menos 4 responsabilidades hacia el gobierno. Una es obedecer, según Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, los podéis leer en casa, no lo tenemos ahí, pero ahí nos habla de obedecer a las autoridades. O sea que algo por lo menos que tenemos que hacer es obedecer. Otra cosa es pagar, nos toca pagar. Aquí si vamos a leer Romanos 13, del 6 al 7, en el versículo 7, dice, pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Otra cosa que tenemos obligación de hacer respecto a nuestro gobierno, y después no nos quejemos por quienes están ahí porque no hemos orado. Pero otra obligación que tenemos es orar por el gobierno.
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2, nos dicen que oremos por los que están en autoridad, que oremos por aquellos que están gobernando. Y otra cosa que creo que tenemos que hacer, por lo menos como obligación, es estar, es permanecer. Tito 3, del 1 al 2, este sí lo tenéis, dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Mirad, por eso nosotros colaboramos estrechamente con el Ayuntamiento de Vic en todas las áreas que nos dejan o todas las áreas en las que nos es posible. Como iglesia no tenemos ningún ideal o preferencia política, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que el gobierno nos vea haciendo cosas buenas y debemos asegurarnos de que aquellas cosas que nosotros hacemos en el nombre de Cristo sean visibles a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que decimos, a través de nuestras obras. Que vivamos paz, que seamos considerados con los demás ciudadanos. Como catalanes, de momento, tenemos el derecho y el privilegio de participar en votaciones, en otras cosas, porque vivimos en un país en el que hay democracia todavía, ¿no? Así que no desaparezcamos del mapa, no nos vayamos, permanezcamos, estemos involucrados. Cuando tengamos oportunidad de votar, como digo, votemos por los valores que creamos que más tienen que ver con la palabra de Dios o con Cristo, ¿no? Que con la misión de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Ahora, Jesús podría haberse detenido en esta primera parte. Podría haber dicho: dad al César lo que es del César, y ahí se terminaba todo, ¿no? Y callarlos a todo y dar todo por terminado. Pero, ¿sabes? Nuestras responsabilidades con el gobierno no están reñidas con nuestras responsabilidades con Dios. Aunque sabemos también por Hechos capítulo 5 que cuando lo estén, debemos hacer lo que hicieron también Pedro y los demás apóstoles, ¿no? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando están reñidas las cosas que dice la palabra con lo que dice el gobierno, obedecemos a Dios antes que lo que dicen los hombres. Pero tenemos responsabilidades como ciudadanos en esta tierra y también responsabilidades como ciudadanos del cielo. No es una u otra. No es, bueno, o soy responsable con las cosas de este mundo. No. Tenemos las dos responsabilidades. Y encuentro que la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, es extremadamente útil en ese sentido. Creo que hace un resumen de nuestras responsabilidades en cuanto a lo terrenal y en cuanto a Dios, en cuanto al gobierno y en cuanto a Dios. Dice así, primera de Pedro 2:17. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué os parece? Muy sencillo, pero muy claro. Honrad a todos. ¿Sabéis que es posible honrar a alguien incluso cuando no estamos de acuerdo? Esto incluye también las cosas que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos que honrar a todos, y como digo, incluso con aquellos que no estamos de acuerdo. Amad a los hermanos. Tenemos una obligación aún más alta, y es amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No saludarles el domingo: hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace días que no te veo. Amar a los hermanos y las hermanas en Cristo. No solo a los que nos caen mejor, a todos, en obediencia. Luego dice: temed a Dios. Y no sé si notáis cómo va creciendo aquí la intensidad de honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Va subiendo todo esto hacia arriba, ¿no? A medida que vamos pasando por ahí de honrar, luego amar a las personas, a los demás miembros de la familia, a temer a Dios. Y temer a Dios es reverenciarle con asombro. Es una de las descripciones del temor de Dios. El Salmo 128, versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Algunos de nosotros nos hemos familiarizado tanto con Dios que ya no tenemos un temor saludable. Ya no tenemos ese temor del que nos hablan las Escrituras. Creo que es bueno que consideremos lo que nos dice ese texto en la primera carta de Pedro. Y dice: honrad al Rey. Y es increíble que el apóstol Pedro esté diciendo esto cuando uno se pone a pensar en la clase de emperador que había en ese momento. Ya hablamos hace unos años acerca de esto, pero el emperador que había en ese momento organizaba fiestas
en sus jardines y para alumbrar, para iluminar su jardín, cogía a los cristianos, a los seguidores de Jesús, los untaba con líquidos inflamables, con productos inflamables, los ataba y los ponía como puntos de luz en su jardín, para alumbrar el jardín. Y Pedro está diciendo, honrad al rey, honrad a esa clase de emperadores. Pero al final es una forma más de decirle, dadle lo que se merece. Dar al César lo que es del César. Volviendo a Marcos 12:17, fijaos que hay una letra muy pequeñita ahí, pero es una conjunción muy importante. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos una doble deuda compuesta por obligaciones tanto horizontales como verticales. Y hay dos palabras que vienen a mi mente cuando pienso en nuestras responsabilidades hacia Dios. Y la primera es vivir. Vivir por Él, vivir para Él. ¿Cómo sabemos lo que le pertenece a Dios? ¿Cómo sabemos lo que le pertenece a Dios? No sé si por aquí habrá algo que lleve la imagen de Dios. ¿Hay algo aquí que lleva la imagen de Dios? ¿Podemos encontrar algo? Sí, nosotros mismos somos portadores de la imagen de Dios. Llevamos su inscripción. Cada uno de nosotros llevamos su marca. En Génesis 1:26 dice que fuimos hechos, que fuimos creados a su imagen y semejanza y para cumplir, para llevar a cabo sus propósitos, que debemos vivir plenamente para Él. El gobierno cobra un porcentaje de los impuestos, pero Dios legítimamente merece el 100%. Dios tiene derecho sobre su creación porque le pertenecemos a Él. Podríamos decirlo así, que nos debemos a aquel a quien le pertenecemos, nos debemos a aquel de quien somos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Quiero leeros un párrafo pequeñito de R.C. Sproul y lo que él escribe en cuanto a este texto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice R.C. Sproul, cada uno de nosotros ha sido sellado con una imagen por la autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Dios mismo ha puesto su imagen en nosotros. El César era dueño de ese denario, pero no era dueño de la gente de su tiempo. Asimismo, no le pertenecemos al gobierno, no pertenecemos al Estado, le pertenecemos a Dios. Él tiene el derecho supremo de reclamar nuestras vidas como suyas. Entonces debemos entregar a Dios las cosas que son de Dios, incluyendo nuestras vidas, nuestra libertad, nuestras posesiones y nuestros afectos. Lo primero es vivir. Tenemos que vivir completamente para Dios. Lo segundo es dar. Porque le pertenezco a Él y todo lo que tengo es suyo también. O para decirlo de otra forma, mi persona, mis posesiones están marcadas como su propiedad también. Jesús nos dice que debemos a Dios las cosas que son de Dios, o literalmente las cosas que le pertenecen a Dios. Dice el Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Hay alguna duda? Todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Así como el gobierno es el dueño de nuestros impuestos, nosotros nos debemos a Dios porque Él es dueño de todo. Y en realidad, como os digo, tampoco es algo opcional, ¿no? Como Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos a Él. Nos debemos a quien nos posee, por decirlo de alguna imagen. Nosotros somos la moneda de Dios. Su rostro, su cara es la que está grabada en nosotros. Y sabes, alguna vez hemos comentado esto, la Biblia incluye alrededor de 500 versículos más o menos sobre la oración y sobre la fe, pero hay más de 2000 versículos que hablan acerca del dinero. ¿Eso qué significa? ¿Que Jesús estaba obsesionado con el dinero? ¿Que Dios está obsesionado con el dinero? No. Pero que a Dios le preocupa cómo nosotros administramos nuestros bienes, sí. Él se preocupa por todo. Y a Dios le preocupa la forma en la que nosotros administramos nuestros recursos. ¿Y sabes? Yo creo que la forma en que nosotros administramos nuestros recursos
es fundamental y es la clave para una buena relación y una sana relación con Dios. Algunos de nosotros gastamos de más. No voy a pedir que levantéis la mano, pero algunos de nosotros gastamos de más. ¿Por qué? Muchas veces sentimos que necesitamos más, que necesitamos algo más, ¿no? Y esto puede causarnos un gran estrés muchas veces en nuestras relaciones y un espíritu de insatisfacción, de no estar nunca contento con lo que tengo, ¿no? Necesito otra cosa de esto, necesito algo más, necesito algo, ¿no? Y la verdad es que eso nos puede llevar a descarrilar espiritualmente. Pero la clave, pienso, es vivir para Dios, para poder dar a Dios. Y no estoy predicando sobre el dar, no es sobre esto la predicación de hoy, pero sí permitidme decir esto muy brevemente, y es que el diezmo yo considero que es un buen lugar por el que empezar. Es un buen lugar por el que nosotros podemos comenzar. Esta pauta, por lo menos a nuestra familia y a mí, nos ha ayudado muchísimo a avanzar hacia dar de gracia, como nos enseña el Nuevo Testamento, ¿no? Y estoy seguro de que si vosotros lo hacéis, también os ayudará a vosotros y veréis los beneficios, veréis esa gracia del diezmar y del dar. Os dejo una pregunta, una buena pregunta creo para que reflexionemos. ¿Mi ofrenda, nuestras ofrendas, son un reflejo de la gracia de Dios que hay en mi vida, cuando de todas maneras le ofrezco lo que Él me ha dado primero? Vosotros habéis sido muy generosos hoy, ¿no? Dulce me ha dado 1 euro, tengo 1 eurito por aquí. No sé si alguien me da 50 euros para que me vaya a comer después con Dulce. ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Ostras! Gracias, Guillermo. 50 euritos. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ay. Bueno, gracias por tu generosidad, Guillermo, por salir ahí tan espontáneo, tan rápido y darme esos 50 euros. ¿Cómo os habéis quedado? Os habéis quedado más pillados que yo, ¿no? Ahora, dejadme que os diga algo. ¿Sabéis por qué él ha venido así corriendo a darme esos 50 euros? ¿Por qué pensáis? Porque son míos. Se los he dado antes de todo y le he dicho, cuando yo diga quién me da 50 euros, vienes corriendo y me das los 50 euros, ¿vale? Me los ha dado tan rápido porque, como digo, no era su dinero. Y cuando no es nuestro, es fácil darlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando uno trabaja para una empresa y se equivoca con alguna cosa y compra y se gastan 1.000 euros de más, dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si son tuyos, los 1.000 euros, ahí ya duele, ¿no? Pero él me los ha dado tan rápido porque no era su dinero, era mío. De una forma similar, de una forma parecida, cuando vivimos y cuando nosotros damos, nos damos cuenta de que nuestra persona y nuestras posesiones no nos pertenecen a nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. Todo es de Él. Entonces tiene sentido que le demos a Él lo que es suyo en primer lugar. Fijaos en la última frase del versículo 17. Voy a guardarme esto por si alguien tiene tentación después de venir por aquí corriendo. La última parte del versículo 17 dice, y se maravillaban de Él. Se maravillaban de Él. Es una palabra en realidad compuesta, una palabra muy fuerte que significa se sorprendieron muchísimo. Que lo que había pasado excedía su pensamiento, excedía cualquier cosa que ellos hubieran imaginado. Estaban ahí delante viendo esa escena y no podían creer lo que acababa de suceder. Estaban más que admirados. Excede su pensamiento. Y en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos, hemos visto que la gente tenía fuertes reacciones a los encuentros con Jesús. Aquellos que escuchaban a Jesús nunca se quedaban pasivos respecto a Jesús. Nunca se aburrían con Él. No hay forma de ignorar a Jesús y lo que Él hacía y simplemente ya, y sigo mi vida. Jesús o hacía que la gente se enfadara muchísimo, o la gente se asombraba, la gente quedaba completamente atónita y maravillada. La gente peleaba contra Él o la gente depositaba su fe en Él. No había un término medio y lo mismo es cierto hoy. O rechazas a Jesús o recibes a Jesús, pero no se puede hacer algo a medias. En Lucas 20:26
leemos que ellos no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Lo que ellos habían tramado, aquellos espías tan astutos, tan hábiles, tan mañosos, tan especialistas que querían infiltrarse, que habían mandado los sumos sacerdotes, los fariseos, venga, herodianos, fariseos, para allá a ver cómo pillamos a Jesús. No pudieron sorprender a Jesús en ninguna palabra delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Mateo añade, al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Eso es lo que me preocupa a mí realmente de la predicación. Que haya personas que se emocionen, que haya personas que se maravillen y que todo quede en eso y se marchen. Y es lo que hicieron ellos. Estaban maravillados y sin embargo se fueron. No encontraron nada, no encontraron ninguna acusación, nada que pudieran sacar en contra de Jesús. No había nada. Así que simplemente se van avergonzados. ¿Sabes que la gente todavía hace eso hoy? Hay gente que se limita a escuchar y simplemente se va. Pero yo pienso que si tú estás asombrado por lo que Cristo ha hecho por ti, debemos creer, debemos recibirlo como Señor y Salvador. Antes hemos visto esa división entre herodianos y fariseos, pero en realidad el mundo entero está dividido también en dos categorías. El mundo entero está dividido entre los perdidos y los hallados. Los perdidos y los que han encontrado a Cristo Jesús. Con otras palabras más duras, los que van y su vida va a terminar en el infierno, o aquellos que se van a encontrar con Jesús en el aire, aquellos que van a estar en los cielos. Darle a Dios lo que es de Dios significa que estoy tan asombrado por Él que entrego todo lo que soy y entrego todo lo que tengo. Creo que es hora de darnos de nuevo a Él, porque nos debemos a aquel a quien nos posee, aquel a quien nosotros somos, de quien somos, Él es nuestro dueño, ¿verdad? Así que sé que este no es un tema fácil y sé que tal vez no era la predicación que esperábamos. Dar a César lo que es de Dios y dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios parecería algo más simple, ¿no? Algo más sencillo. Bueno, la predicación de hoy será corta, seguro que el Pablo termina rápido. Pero hemos visto, creo que cosas muy profundas en nuestro texto. Cosas que a nosotros sí nos dejan sin palabras. Cosas que a nosotros sí nos ponen muchas veces contra la espada y la pared. Os lo he dicho muchas veces y estoy contento por nuestra iglesia porque nuestra iglesia es una iglesia generosa. Porque nuestra iglesia, cuando hemos propuesto un presupuesto para el año, hemos llegado, porque incluso durante la pandemia las ofrendas, aunque algún mes bajó, pero se mantuvieron prácticamente igual durante el año pasado. Pero lo que sí estoy cansado es de escuchar a las personas decirme que en este país lo último que se convierte es el bolsillo de la gente. Siempre me dicen eso. Esa semana, el jueves, me enteré de que una de las iglesias bastante grandes en Barcelona acaba de cerrar. Ha cerrado las instalaciones porque no pueden pagar el local de alquiler en el que estaban. A partir de ahora se van a reunir por el Zoom, siempre. Porque no tienen dinero, porque la gente no es generosa. Porque las personas no han entendido que si yo tengo esto, es porque Él me lo ha dado primero. Porque todo es de Él y le pertenece a Él. Y no os lo digo porque soy un experto en el dar y porque soy el más generoso de la tierra y aquí os voy a enseñar cómo se da. Os lo digo porque yo he tenido mi lucha con esto en el pasado. Porque yo he tenido mis discusiones de llorar con mi suegro diciéndole, pero ¿por qué hay que diezmar? Pero no entiendo eso. Si yo tengo el dinero aquí y yo voy a un lugar y veo una necesidad, puedo comprar algo y ya está. Necesitáis luces, toma, aquí está el dinero para las luces. No, no es así, no funciona así. Creo que Dios está interesado en nuestra fidelidad. Y no importa si es de un 5%, un 8%, un 10%, un 15%, un 20%. Pero Dios está interesado en nuestra fidelidad. Dice en la segunda carta a los Corintios que demos conforme haya Dios prosperado nuestra vida.
que demos conforme Él ha puesto en nuestro corazón para dar, que no demos de mala gana ni por obligación. Él nos da libertad, pero creo que tenemos nosotros que marcar y decir, yo voy a dar esto tanto cada mes, porque quiero honrar al Señor. Cuando cobre, lo primero que voy a hacer es apartar esta cantidad, porque esto es para Él. Y hablaba con Pablo hace unas semanas y le decía, wow, una vez escuché una predicación, esa predicación sí que era más de 20 minutos hablando solamente acerca del dar, pero me impactó mucho lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador. Y se me quedó grabada esa imagen. Él decía, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, tenemos que verlo de esta forma. Y es que hay un río que fluye en nuestras vidas. Y gracias a Dios ese río es nuestro salario. Casi todos los que estamos aquí, creo que el 100% menos los que estudian y no trabajan, cobramos a final de mes. Cuando llega el día 30, el 25, el que sea, te ingresan tu nómina, ¿verdad? A menos que te echen del trabajo. Y si te echan, cobras del paro. Y si no, de la ayuda social que dan de no sé qué. Pero hay un río que siempre está fluyendo en nuestra vida. Y decía el predicador, diezmar, ofrendar, es como tomar un cazo, meterlo en ese río, y ese río sigue pasando, pero yo en ese momento me detengo y tomo algo de ahí. Y digo, esto es para ti, Señor, esto es tuyo, eso te pertenece. Pero no es un río seco, es un río que el mes que viene vuelve, sigue su caudal, ¿no? Sigue entrando. Y me gustó mucho esa imagen, ¿verdad? Y os la quería dejar también para que nosotros podamos reflexionar y pensar en esto. Me gustaría terminar esta mañana cantando esa canción que hemos cantado, Pon tu mirada en Cristo. Creo que cambiará nuestra perspectiva en cuanto a esto del diezmo, en cuanto al ofrendar, en cuanto al dar, si quitamos nuestra vista de las cosas que hay aquí en la tierra y ponemos nuestra mirada en Cristo, aquel que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, la verdad es que tu amor sobrepasa cualquier expectativa que nosotros podamos tener. Señor, tu amor nos asombra, tu amor nos maravilla, Padre. Señor, vimos la semana pasada tu generosidad, tu gracia, tu gloria. Y al ser hechos a tu imagen y semejanza, Señor, sabemos que tú quieres imprimir en nosotros también ese mismo carácter. Que seamos personas generosas, personas llenas de gracia y que te den a ti la gloria, Padre. Señor, no queremos quedarnos nada que no nos pertenezca a nosotros. Queremos honrarte, Señor, con nuestros bienes, queremos honrarte con lo que tú nos has dado. Queremos dar para tu obra, Señor, queremos dar para la extensión del reino. Señor, queremos ser buenos administradores de todo lo que tú nos has dado, porque todo te pertenece a ti. Señor, te pido que tú quites esa tacañería espiritual que hay en muchos de nosotros, Señor. Que tú nos enseñes esas bondades, la gracia del dar, conforme vemos en tu palabra, Señor, en todo el Nuevo Testamento. Dad de gracia lo que de gracia se os ha dado. Y eso incluye todo. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos das siempre. Porque eres un Dios que nos está dando continuamente. Señor, tu generosidad no termina. Tu misericordia es nueva todos los días, Señor, cada día. Y Padre, te pido en esta mañana que aquellos que nos maravillamos por el mensaje de tu palabra, no nos quedemos en esa anécdota, no nos quedemos en el maravillarnos, en el asombrarnos, en esa emoción del momento. No seamos como esos, Señor, que se asombraron y se marcharon y dejaron a Jesús allí. Señor, haznos maravillarnos y asombrarnos porque lo necesitamos y haznos también, Señor, acercarnos a ti, recibir todo lo que viene de tu parte, Señor. Señor, te doy muchas gracias por esta iglesia, te doy gracias por el corazón de mis hermanos y hermanas, Señor, por su generosidad también, porque somos un ejemplo para otros, Señor, para otros ministerios, para otras denominaciones. Señor, aunque no lo merecemos, pero somos ese ejemplo de iglesia generosa, de una iglesia que da para el reino, de
de una iglesia que da para ti, Señor, de una iglesia que te devuelve de alguna forma lo que ya es tuyo, Señor. Haznos buenos administradores de todo, Padre. Y, Señor, ayúdanos a quitar nuestra mirada de las cosas que hay aquí y poner esa mirada en Cristo, en Jesús. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti.